Amados hermanos y amigos con quienes compartimos hoy la palabra del Señor, sean todos bienvenidos y bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarles a quienes puedan que compartan conmigo la lectura de la palabra del Señor, amados. Por favor, Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 2. Les ruego, me acompañen quienes puedan. Los amados hermanos que obedientemente se reúnen en casa con la familia van a tener, no dudo, esta bendición, ¿no? Hebreos capítulo 2, entonces, desde el versículo 5, desde el versículo 5. Tan hermoso esto que uno quisiera leerlo todo, pero leamos los primeros 10 versículos, del 5 al 10. Leamos del 5 al 10 y luego compartiremos lo que sea necesario. Amén. Dice en el versículo 5 en el nombre del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, él mismo perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. En estos días, amados hermanos, tiene tanto valor poder hablar de la redención, ¿no? Con que Cristo, el bendito Hijo de Dios, nos ha bendecido. Llevamos algunos días, varios ya, algunas semanas. En algún minuto examinábamos allá en Génesis capítulo 1, 2 y 3 cómo el Padre dispone la creación del hombre, cómo saca adelante de su proyecto creando al primer hombre y estableciendo reglas y normas para la vida de un hijo obediente, pero cómo también este hijo, semejante al hijo mayor del Padre, semejante al hijo unigénito del Padre, lamentablemente desobedece y no cumple el propósito, no cumple el proyecto de Dios. Sin embargo, ya sabemos que Dios el Padre dispone una redención, dispone derramamiento de sangre, dispone que haya una puerta abierta para este hombre caído y en pecado. Los profetas lo anunciaron, ¿no? La palabra fue declarada antes para que en el tiempo de Dios se cumpliera exactamente como Dios lo había dispuesto. Sabemos por la gracia de Dios, entre otras cosas, por lo que hemos compartido desde este mismo lugar, cómo es que el Padre permite que su bendito, su santísimo Hijo sea engendrado en el vientre
de María, su madre, se desarrolle allí como un bebé normal, iguales a los otros, sea dado a luz de la manera que los otros, crezca a semejanza de los otros y se constituya en un hombre entonces que a los 30 años, bajo instrucción del Padre, bajo bautismo del Espíritu Santo de Dios, y con el testimonio del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Cómo es que Jesucristo inicia su trabajo entonces de predicación, su trabajo de anuncio de que el reino de los cielos había llegado? El reino de los cielos estaba presente. El Espíritu Santo hablará luego por los apóstoles para mostrarnos vía revelación del Espíritu lo que debemos como iglesia entender, lo que debemos como iglesia asumir como una palabra de Dios. A veces la iglesia pregunta: ¿y por qué tendríamos que creer todo esto? ¿Por qué hay que creerlo todo? ¿Por qué hay que obedecer en todo? ¿Y por qué? Hay muchas, hermanos, muchas respuestas. No tendríamos tiempo hoy en esta predicación para darles todas las respuestas, pero a lo menos vienen las primeras a la mente, como lo que está dicho aquí en el capítulo 4, versículo 2 de esta misma carta a los Hebreos, cuando dice que a nosotros también se nos ha anunciado el Evangelio, ¿no? Se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Es el pueblo de Israel. Entonces también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero dice: pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Lo que está diciendo es que Israel fue desechado. Ustedes recuerdan, Romanos capítulo 11, dice el Espíritu allí que Israel fue desgajado, fue una rama desgajada del árbol a causa de su incredulidad. Ellos no pudieron recibir con fe la palabra. Entonces, cuando alguien dice: ¿por qué nosotros tenemos que creer a todo esto? Simplemente es porque si no cree, hermano, amigo, si no puedes creer, la Escritura dirá que sin fe es imposible que en algún minuto tú o yo agrademos al Dios de los cielos. Sin fe no se puede agradar. Necesitamos hacerlo por la gracia de Dios. Pero también tendríamos muchos otros argumentos, como aquello de que no hay palabra de Dios que no se cumpla. Jesucristo dijo: el cielo y la tierra van a pasar, porque son cosas temporales, son cosas movibles, como dice también la palabra apostólica. Sin embargo, lo que es inconmovible, lo que es eterno, es la palabra que nos ha venido directamente de parte de Dios, nuestro bendito Padre. Amados hermanos, necesitamos entonces, como iglesia del Señor, tomar la palabra y en oración pedir que el Espíritu Santo nos revele lo que aquí, en toda la Escritura, pero hoy lo que aquí está dicho. Cuando dice en el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre? Está hablando del hombre, de esta naturaleza pecaminosa que se constituyó así en una naturaleza de pecado luego de haber desobedecido en el huerto. Pero está hablando de toda la creación de Dios en el género humano, ¿no? ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. O, esa es una opción, ¿qué es el hombre? O también, ¿qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Interesante la forma, hermanos, Está hablando del hombre, de todos los hombres, y en ese planteamiento acerca del hombre tan pequeño, tan insignificante y lleno de pecado, dice: ¿cómo es posible que el Dios santo de los cielos lo visite? El Hijo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes? Permítame, esa es.
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, siendo el hombre un ser tan pequeño, tan insignificante, y más encima cubierto de pecado, hinchazón y llaga podrida, dirá Isaías en el capítulo 1. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Bendito sea Dios nuestro Padre, y su misericordia sea reconocida por la iglesia, ¿no? Y alabada y exaltada por los hijos de Dios permanentemente. ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hombre para que te acuerdes. ¿Por qué? Bueno, porque él... Algo hemos dicho allá en el huerto, este hombre desobedece y peca. Y pasan miles de años hasta que Dios el Padre envía al gran Redentor. Porque se acuerda de este hombre que ha pecado y que no tiene forma de ser restaurado. Pero entonces, ¿qué hace el Padre? Envía a este que se autoproclamó el Hijo del Hombre. Hemos leído en algún minuto lo de Efesios capítulo 2. ¿Cómo es que en obediencia al Padre dice que el Cristo, el Hijo de Dios, se despojó de toda gloria y se constituyó en siervo y estando en condición de hombre? Eso es, está hablando de una semejanza, pero bendito sea Él sin pecado. Y dice, entonces, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿Por qué te acuerdas del hombre? Bueno, por misericordia, por amor. Ya, y el Hijo del Hombre, dice, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Mayormente, si en el caso del Hijo del Hombre, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. Bueno, ustedes saben que los ángeles, está escrito así, son superiores a nosotros en fuerza, dice, ¿no? Y en capacidad, en sabiduría, son superiores a nosotros en eso. Pero ellos son ministros, nunca lo pierda de vista. Ellos son ministros, Hebreos capítulo 1, son ministros que sirven, dice, al Señor y a los que somos hijos de Dios. Aleluya. Ellos tienen capacidades, tienen cualidades que mientras estamos aquí nosotros, son ellos superiores a nosotros en ciertas cualidades, pero ellos fueron creados como ministros, como servidores. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido creados. La Escritura va a decir que de antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, el Padre nos escogió en Cristo. Aleluya. Nos escogió en Él y nos bendijo en Él y en Él nos ha adoptado hijos suyos. Es verdad, temporalmente somos inferiores, pero viene el tiempo en que se manifestará nuestra condición de hijos de Dios y herederos del reino de los cielos. Mientras que los ángeles siguen siendo siervos, siguen siendo ministros del Señor. Entonces el verso 7 va a decir, hablando del Hijo del Hombre, quien también durante 33 años y medio vino a ser semejante a nosotros, pero entonces dice, y le hiciste un poco menor que los ángeles. Sí, porque fue semejante a los hombres. Le hiciste un poco menor que los ángeles, pero mire cómo sigue. Sin embargo, dice, le coronaste de gloria, amén, de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Al Hijo del Hombre lo pusiste sobre toda la obra de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Esta es una declaración del Espíritu del Señor que necesitamos recibir y creer, hermano. Si no puede creer a esto, entonces la única forma que nos queda es rogar al Señor en oración misericordia y pedir que el Espíritu Santo se revele a nuestras vidas, porque esto es verdad de Dios. La iglesia del Señor necesita alcanzar este entendimiento. Jesús no es solo
el que nació como un bebito pequeño allí indefenso en el pesebre. No es solo ese niño que jugaba con sus amiguitos en el barrio. No es solo el Jesús que fue tan tentado por Satanás en el desierto y que tuvo el Señor que defenderse. Jesús no fue aquel que fue tan maltratado, ofendido y humillado ante la cruz, ni aquel que colgó de la cruz y que por su muerte provocó 3 horas de oscuridad en el mundo. Jesús no es solo eso. Jesús es el Cristo de Dios. Jesús es aquel que luego de muerto y sepultado, la Escritura va a decir que el Padre con poder le levantó de entre los muertos y lo sentó a su diestra como Señor y Cristo. Así está escrito. Pero eso es una verdad que debe ser parte estructural, parte medular. Debe ser la columna de la vida y de la predicación de la iglesia del Señor. Amados hermanos, si alguno no puede creer a esto, es urgente que pida al Espíritu Santo que le revele la verdad. Porque si no, por favor, brevemente, pero piense en lo que podría pasar con su fe. Si no cree en este Cristo que murió, fue sepultado, pero que resucitó y está sentado a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, si no puede creer a esto y solo crea que Él murió y fue sepultado, significa que su fe está depositada en un muerto. Y cuando busca señales y cuando quiere que el Señor haga milagros, quiere que los milagros lo haga un muerto. Y cuando habla de salvación y de perdón de pecados, usted pretende que los pecados sean perdonados por muerto. ¿Y qué hay de la esperanza de vida eterna? ¿En qué podría usted o yo apoyarnos? ¿Por qué tendríamos que creer que mañana nosotros vamos a ser resucitados de entre los muertos? Si no hemos podido creer que Cristo, el bendito Hijo de Dios, al tercer día de ser sepultado, muerto y sepultado, el Padre le levantó con poder de entre los muertos y le sentó a su diestra en los cielos. Si esto no lo creemos, ¿por qué vamos a creer de una posible resurrección para nosotros? Y si no resucitamos, ¿me puede decir qué hay de la promesa de vida eterna en el reino de los cielos? ¿Significa acaso que usted piensa o creyó que Jesucristo le engañó a usted cuando dijo: no se turbe vuestro corazón? Juan 14, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Acaso pudo haberle engañado el Señor? Bendito sea, Él no miente. Bendito sea. Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de todo lo que nos ha prometido a través de su palabra. ¿Dónde aparece el problema? ¿Y dónde aparece la lucha con nuestra fe, amados hermanos? En el versículo número 8, por favor, parte diciendo: todo lo sujetaste bajo su pie, que es una cosa que hay que puro creer nomás y decir amén. Pero luego dice: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada, atienda esto por favor, nada dejó que no sea sujeto a Él. Nada, hermano. Es que yo tengo un problema que no me lo ha resuelto el Señor. Sí, pero Él no está obligado. Si Él no le responde esto o aquello, si a mí no me da lo que estoy pidiendo hoy, no significa que Él no tenga autoridad sobre todas las cosas. Significa que Él administra los tiempos y las sazones. Significa que Él trabaja conmigo en un proceso de educación, de formación. Significa que Él está trabajando con mi fe. Significa que Él está provocando que nazca en mí ese nuevo hombre semejante al hermano mayor, al primogénito del Padre. Él no está obligado, pero no es por falta de poder. Entonces, ¿qué creemos? Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. El problema es que la iglesia se queda en lo que sigue. Dice: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, porque nosotros lamentablemente muchas veces juzgamos
con la vista de estos ojos. Entonces no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Y muchas veces la iglesia repite como repite el mundo. Bueno, si Dios existe, si de verdad Dios es tan grande, porque hay tanta hambre, porque hay tanta muerte, porque hay pandemia, porque los niños sufren, porque los niños tienen hambre y suma y suma y suma y pone en duda aquello que claramente es el fundamento de nuestra fe, que es verdad que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, pero es hermosamente verdadero que Dios el Padre con poder le levantó de entre los muertos y le ha sentado a su diestra absolutamente sobre todas las cosas, y todas las cosas los puso debajo de sus pies. Entonces, ¿qué pasa con aquello de que es que no vemos todavía que todas las cosas le estén sujetas? Pero es que no lo vemos. Bueno, pero comience viendo algo primero. El paso comienza antes. Mire el verso 9. Esto es lo que la iglesia tiene que ver primero. Si no lo ve, no va a poder ver lo que sigue. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, al Hijo del Hombre, ¿no? Vemos a este hecho menor que los ángeles. Vemos al Hijo del Hombre. Vemos a Jesús, dice. ¿Cómo lo vemos? Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que está diciendo es que a partir del sacrificio de Cristo y de que Él muere por todos nosotros, Él ya ganó su coronación en gloria y en honra, porque dice que dicha coronación es a causa del padecimiento. A ver si le puede ayudar un poquito más aquí mismo en Hebreos capítulo 5. Versículo número 7, por favor, 7. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice, y aunque era hijo, que duda hay que él era el hijo, bendito sea. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él. Pero dice, y habiendo sido perfeccionado, o sea, Él consiguió el certificado de perfección absoluta por la obediencia al Padre. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es para los que le obedecen, hermanos. O sea, ¿cómo es que Él alcanzó tal gracia de ser autor de la salvación? Para todos los que le obedecen, habiendo sido perfeccionado primero. Pero ¿cómo fue perfeccionado? Dice que por aflicciones. Y las aflicciones son propias entonces, están ligadas a ese padecimiento. Entonces, ¿qué hace el bendito Hijo? Viene a padecer, hermanos, viene a padecer. Por ese padecimiento aprende obediencia, y establecido el modelo de obediencia que el Padre recibe y acepta, entonces dice que Él vino a ser autor. Allí recién parte, allí recién nace, allí se inicia la salvación para todos los que le obedecen. Pero ¿a quién obedece uno? ¿Al que está puesto bajo nuestra autoridad? ¿A quién obedece uno? ¿Al que está al mismo nivel? ¿O para obedecer necesitamos reconocer que alguien está puesto en autoridad? Que alguien es superior, que alguien está gobernando. Por eso que entonces en el capítulo 2, en el versículo número 9, después de decir en el 8 que no vemos que todas las cosas le estén sujetas al bendito Hijo de Dios,
Entonces eso daría argumento a desobedecer. Bueno, dice, puede ser, claro, como no ve que todo le esté sujeto. Ya, muy bien, dice, verso 9. Pero, dice, la iglesia debe ver a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cómo debe verlo? Ahí está, ¿ve? Debe verlo coronado. Aleluya. Debe verlo coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Lo que está diciendo es que la iglesia no tiene que ver que todas las cosas estén a nuestros ojos, estén físicamente sujetas a Cristo el Señor. No. Lo que la iglesia hace es creer a la palabra. Lo que la iglesia hace es creer al testimonio del Padre. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Lo que la iglesia hace es creer a la profecía. No, siéntate, dice el Padre a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos, a todos los enemigos bajo tus pies. Lo que la iglesia hace es creer a la palabra, porque nosotros, Hebreos 4:2, porque nosotros hemos recibido la misma palabra que el pueblo de Israel. Lamentablemente, ellos no agradaron al Padre porque no tuvieron fe al escuchar la palabra. Usted no puede, usted y yo, no puede correr el mismo camino, no puede imitar aquella forma, amado. Necesitamos creer al Señor, Por eso que cuando en el capítulo 5, en el verso 9, dice que Jesucristo, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Dice, para los que le para los que le obedecen, los que se ponen bajo la autoridad del Cristo de Dios, los que están atentos a la palabra del Señor, los que reconocen que Jesucristo es el Señor. Y si es el Señor, y si es el Rey, Él manda. Y yo digo amén. Por la gracia de Dios. Amén. Bendito es el Señor. La explicación que viene me parece, no voy a tener ocasión de explicarla en detalle, pero permítame compartírsela por la gracia del Señor. ¿Por qué se da esto del versículo 8 y 9? El 8 dice que no vemos que todas las cosas estén sujetas. Pero vemos, dice el 9, que Él ya está ungido por el Padre, está coronado de gloria por el Padre, por la palabra del Padre, a causa de su padecimiento. Entonces mire lo que dice el versículo 10. Porque dice, y aquí vendrá la explicación entonces. Hermosa explicación. Ojalá podamos mantenernos emocionalmente íntegros mientras conversamos de esto que es tan hermoso. Ojalá podamos contenernos. Por lo que significa, hermano, mire el verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Está dando testimonio de Dios el Padre, ¿no? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el Padre entonces perfeccionase por aflicciones. Ya lo habíamos leído en el capítulo 5 de Hebreos, que por lo que padeció aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Muy bien, convenía, dice, estoy en el versículo 10 del capítulo 2, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de estos hijos, hablando de nosotros. Porque, mire el 11, aleluya, porque el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos. El que santifica es el testimonio del bendito Hijo. Él es el que santifica por la palabra. Él es el que por su sacrificio nos aparta para Dios el Padre. Porque el que santifica y nosotros, los que son santificados, dice de uno son todos. Aleluya. Claro, todos somos del Padre. Dirá el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Él va a decir, porque aunque hay muchos dioses y muchos señores en el mundo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas.
Entonces, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, el que santifica no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¡Aleluya! Diciendo, ¿qué dice él? Anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez va a decir, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo, dice el bendito Hijo, y los hijos que Dios me dio. Aleluya. Bendito es el Señor, amados hermanos. Necesitamos, qué ganas de tener la iglesia del Señor físicamente cerca. Yo sé que estamos cercanos. Estamos cerca en el Cristo, ¿no? Formando parte del mismo cuerpo. El Espíritu Santo nos da testimonio de cómo estamos reunidos y unidos en la palabra. Todo eso está bien. Pero qué ganas de tener presencialmente cerca la iglesia del Señor para exhortarles en el amor del Señor, mirándole a los ojos, a considerar lo que el Padre en su amor hace, claro, dándonos a su bendito Hijo. Alabado, bendecido sea Dios el Padre. Pero mire lo que hace el bendito Hijo. Deja toda la gloria de los cielos, para venir a hacerse semejante a nosotros. Y estando en condición de los hombres, en la misma condición de los hombres, ofrendarse al Padre en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? Bendito sea. ¿Cuánto nos ha amado? Como la iglesia no debe entonces reconocerle, como la iglesia no debe adorarle, exaltarle, darle gloria. Hermano, no solo una horita o 2 horitas de culto congregacional, sino que la vida de la iglesia, de cada uno de los amados hermanos, debe ser una vida de adoración y alabanzas, una vida de dar gloria al Padre, una vida de exaltar a Cristo, su amado Hijo, una vida de reconocer que solo en Cristo y por Cristo tenemos redención por su sangre y promesa de vida eterna con Él en el reino de los cielos. ¿Cómo no dar gloria día y noche a nuestro Padre? Porque nos amó de tal manera que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que estamos en Él, que hemos creído en Él, dice la Escritura, tenga vida eterna y no se pierda. Amigos y hermanos, en el nombre del Señor les exhorto a venir a Él, a tomarse de Él, a comprometerse con Él. No hay vida, dirá Juan y Pedro cuando predicaban allí, después de sanar a un enfermo, ellos dijeron, porque no hay otro nombre dado a los hombres, bajo este cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos creer y ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo como Señor y como Cristo de Dios. Que el Espíritu Santo siga trabajando en sus vidas, sigan siendo exhortados y que haya en ustedes y en mí obediencia al Señor, obediencia a la palabra, para que se manifieste en nosotros su salvación, su bendición y la vida eterna. Un abrazo fraterno. El Señor les bendice. Amén.